La soledad no te mata. Lo que te mata es creer que necesitas a alguien para salvarte. Déjame que te cuente algo que descubrí después de 20 años trabajando en consulta. La mayoría de las personas que llegan a mi despacho completamente rotas, devastadas, sintiendo que no pueden más, tienen algo en común. No es depresión, no es ansiedad en el sentido clásico, es algo mucho más profundo y doloroso. Han puesto su felicidad, su paz mental, su capacidad de funcionar en este mundo en manos de otra persona, y esa persona se fue o nunca estuvo realmente, o está, pero no de la manera que necesitaban. Y aquí viene lo brutal, lo que realmente duele. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que necesitamos a alguien al lado para estar completos, que si estamos solos es porque algo falla en nosotros, que el amor, la compañía, la validación externa es lo que nos da valor. Y eso, esa creencia tan arraigada en nuestra cultura, en nuestras familias, en todo lo que vemos en películas y canciones, nos está destruyendo por dentro. Antes de seguir, si algo de lo que estoy diciendo resuena en ti, si sientes que este tema te toca de cerca, déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas. Quiero saber que estás ahí, que no estás solo en esto. Y si este contenido te está ayudando, regálame un like, suscríbete al canal, porque necesito que este mensaje llegue a más personas que están sufriendo en silencio. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental que vamos a explorar en profundidad hoy. Hay una diferencia abismal entre estar solo y sentirse solo. Y hay una diferencia aún mayor entre necesitar a alguien y querer a alguien. Lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar radicalmente tu manera de relacionarte contigo mismo y con los demás. Pero necesito que te quedes hasta el final, porque hay una herramienta práctica, algo que he visto funcionar una y otra vez en consulta, que va a transformar tu vida. Es algo que la mayoría de las personas no entienden sobre el cerebro y la soledad, y lo voy a explicar al final de este vídeo. Cuando nacemos, somos completamente dependientes. Esto no es filosofía, es biología pura. Un bebé que no recibe cuidado muere, así de simple y así de crudo. Nuestro cerebro viene programado con un sistema de alarma que se activa cuando percibe abandono, porque durante miles de años de evolución, estar solo significaba muerte segura. Un bebé abandonado en la sabana no sobrevivía ni 2 días. Esta programación no desaparece cuando crecemos. Se queda ahí, en lo más profundo de nuestra amígdala, esa parte primitiva del cerebro que gestiona el miedo y la supervivencia. Por eso, cuando alguien nos deja, cuando nos rechazan, cuando sentimos que no encajamos, no es solo un dolor emocional, es tu cerebro interpretando esa situación como una amenaza real a tu supervivencia. Es tu sistema nervioso activándose como si estuvieras en peligro de muerte. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe. Tu cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza percibida. Para tu amígdala, que tu pareja te deje o que un grupo de amigos no te incluya, activa las mismas zonas cerebrales que si te persiguiera un león. El cortisol se dispara, la adrenalina inunda tu sistema, tu cuerpo entra en modo supervivencia y cuando estás en ese estado durante semanas, meses o incluso años, tu salud mental y física se deteriora. He visto personas en consulta con problemas gastrointestinales, insomnio crónico, dolores musculares inexplicables y cuando profundizamos descubrimos que todo viene de ese miedo al abandono, de esa sensación constante de no ser suficiente, de necesitar desesperadamente la validación de alguien más. Ahora, déjame contarte sobre algo que veo constantemente y que destroza vidas: la dependencia emocional. Y no estoy hablando solo de relaciones de pareja tóxicas, aunque eso también. Hablo de esa necesidad visceral de tener a alguien que te diga que estás bien, que vales, que eres importante. Esa sensación de vacío insoportable cuando estás a solas contigo mismo. Recuerdo a una paciente, la llamaré Laura, aunque no es su nombre real. Laura llegó a mi consulta después de su tercera ruptura en 2 años. Cada vez que terminaba una relación, entraba en una espiral de desesperación que la llevaba a buscar inmediatamente a otra persona. No podía estar sola ni un mes. Me decía: necesito sentir que alguien me quiere, que alguien piensa en mí. Cuando estoy sola, siento que me voy a desintegrar. Y lo más doloroso no era que eligiera mal a sus parejas, aunque también. Lo devastador era que Laura no tenía ni idea de quién era ella sin alguien al lado. Toda su identidad estaba construida alrededor de ser la novia de alguien, la amiga de alguien, la hija perfecta que cumplía las expectativas. Pero Laura, la persona real, con sus deseos, sus miedos, sus sueños propios, era una desconocida para ella misma. Y esto es lo que quiero que entiendas.
porque es crucial. Cuando no sabes quién eres sin los demás, te conviertes en un camaleón. Cambias de color según el entorno. Dices lo que crees que quieren oír. Haces lo que crees que te hará ser amado. Y poco a poco traicionas tanto tus propias necesidades, tus propios valores, que llegas a un punto donde ni siquiera reconoces tu propia voz interior. Tengo que hablarte de algo que es fundamental para entender por qué la soledad duele tanto y por qué es tan importante aprender a gestionarla. Se trata del cortisol, la hormona del estrés. Cuando vives en un estado constante de necesidad, cuando tu felicidad depende de factores externos que no puedes controlar, de si esa persona te escribe, te llama, te presta atención, tu cuerpo está en alerta permanente. El cortisol elevado de manera crónica hace algo terrible en tu cerebro. Afecta el hipocampo, la zona responsable de la memoria y el aprendizaje. Interfiere con tu capacidad de concentración. Pero lo más grave es que cuando tus niveles de cortisol están constantemente altos, tu cerebro empieza a interpretar todo como una amenaza. Entras en lo que yo llamo el modo supervivencia crónico. En este estado, tu cerebro no puede acceder a las funciones superiores, a la capacidad de razonar con claridad, de ser creativo, de sentir alegría. Estás atrapado en un circuito de miedo y necesidad. Y lo más cruel es que en ese estado tomas las peores decisiones. Te aferras a personas que te hacen daño. Aceptas migajas de afecto como si fueran un banquete. Traicionas tus propios límites una y otra vez. Y aquí hay algo que quiero que guardes en tu mente porque lo vamos a retomar al final. Cuando te dé esa herramienta práctica que te mencioné, existe una manera de reconfigurar tu respuesta al estrés, de enseñarle a tu cerebro que estar solo no es una amenaza. Pero para llegar ahí, necesitas entender primero algo más profundo. La mayoría de nuestros problemas con la soledad, con la necesidad de aprobación, con esa sensación de no ser suficiente, no empiezan en la adultez, empiezan mucho antes. En la infancia, y no necesariamente porque hayas tenido unos padres terribles o un trauma evidente, a veces es mucho más sutil. Tal vez creciste en una casa donde el amor estaba condicionado al rendimiento. Eras querido cuando sacabas buenas notas, cuando te portabas bien, cuando no causabas problemas. Aprendiste que tu valor dependía de lo que hacías, no de quién eras. Y esa creencia se quedó grabada en tu sistema nervioso. O quizás tuviste padres emocionalmente ausentes, no necesariamente por maldad, sino porque estaban ocupados, estresados, lidiando con sus propios problemas. Y tú, siendo un niño, interpretaste esa ausencia como no soy lo suficientemente importante, no merezco atención, tengo que hacer algo extraordinario para que me vean. Esta herida primaria, esta sensación de no ser suficiente que se forma en la infancia, es como un filtro a través del cual interpretas toda tu vida adulta. Cuando alguien no te responde un mensaje, no es solo que está ocupado, es que no te quiere lo suficiente. Cuando alguien te critica, no es una opinión, es la confirmación de que realmente no vales. Y vives con esa herida abierta, sangrando por dentro, buscando desesperadamente a alguien que la cure. Pero aquí viene lo que necesitas entender con urgencia. Nadie puede curar una herida que tú mismo no reconoces. Nadie puede darte el amor que tú no te das a ti mismo. Tenemos que hablar de algo que nos han vendido desde que somos pequeños y que está arruinando vidas. La idea del amor romántico como salvación. La media naranja. El alma gemela. La persona que va a completarte, a darle sentido a tu existencia, a resolver todos tus problemas internos. Esto no es amor. Esto es dependencia disfrazada de romance. Y es peligrosísimo porque está socialmente aceptado, incluso celebrado. ¿Cuántas canciones hablan de no puedo vivir sin ti? Eres mi vida entera. Me muero si te vas. Lo vemos en películas, en novelas, en redes sociales y lo interiorizamos como algo deseable, como la forma en que debería ser el amor verdadero. Pero déjame decirte lo que realmente es el amor sano. El amor sano es cuando dos personas completas, con su propia identidad, sus propios intereses, su propia capacidad de ser felices, eligen compartir sus vidas. No necesitándose, sino queriéndose, no para llenar un vacío, sino para sumar. La diferencia parece pequeña pero es abismal. Cuando necesitas a alguien vives con miedo constante. Miedo a que se vaya, a que deje de quererte, a que encuentre a alguien mejor. Y desde ese miedo haces cosas que son tóxicas. Te vuelves controlador, posesivo, celoso, o al revés, te anulas completamente, te vuelves invisible con tal de no molestar, de no ser abandonado. Cuando quieres a alguien pero no lo necesitas, hay libertad, hay espacio para ser tú mismo.
hay confianza. Y paradójicamente, ese tipo de relación es mucho más sólida, mucho más profunda que cualquier relación basada en la necesidad. Voy a decirte algo que tal vez te cueste aceptar al principio. La soledad no es tu enemigo. La soledad puede ser el mejor regalo que la vida te da. ¿Por qué es en la soledad? Cuando no hay nadie más, cuando no puedes distraerte con dramas ajenos, con la validación externa, cuando realmente tienes la oportunidad de conocerte. Y sé que suena a cliché, a esas frases de autoayuda que están en todas partes, pero hay una diferencia entre saber algo intelectualmente y entenderlo visceralmente, en tus células, en tu experiencia vital. Y eso solo pasa cuando te atreves a estar realmente solo. No estoy hablando de aislarte del mundo. Estoy hablando de construir una relación contigo mismo, de aprender a disfrutar de tu propia compañía, de descubrir qué te gusta cuando no estás intentando impresionar a nadie. ¿Qué piensas cuando no estás repitiendo las opiniones de otros? ¿Qué sientes cuando te permites sentir sin juicio? He tenido pacientes que me dicen, pero es que cuando estoy sola me invaden pensamientos horribles. Me siento inútil, vacía, sin propósito. Y eso, precisamente eso, es lo que necesitas escuchar. Esos pensamientos no aparecen porque estés sola. Están ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando estás rodeada de gente, cuando estás ocupada, cuando tienes distracciones, puedes ignorarlos. Pero eso no significa que hayan desaparecido. Aquí viene la parte dura, la parte que muchas personas evitan durante toda su vida. Para salir adelante sin necesitar a nadie al lado, tienes que hacer un trabajo interior profundo. Y ese trabajo es incómodo, es doloroso, es como limpiar una herida infectada. Duele en el momento, pero es lo único que te va a sanar. Primero, tienes que identificar tus creencias limitantes, esas voces en tu cabeza que te dicen que no eres suficiente, que no mereces amor, que siempre vas a estar solo, y tienes que entender de dónde vienen, no para justificarlas, sino para verlas por lo que son, interpretaciones, no verdades absolutas. Recuerdo a un paciente, vamos a llamarlo Miguel, que me decía, es que yo sé que soy aburrido, por eso nadie quiere estar conmigo. Y cuando le pregunté de dónde sacaba esa conclusión, resultó que con 12 años, en una fiesta de cumpleaños, un grupo de niños no lo incluyó en un juego. Y él interpretó eso como, soy aburrido y nadie me quiere. Y esa creencia, formada a los 12 años por niños que probablemente ni se acuerdan de ese momento, había estado dirigiendo su vida durante 20 años. Tenía 32 años y seguía rechazando oportunidades sociales, saboteando potenciales relaciones, confirmando constantemente su propia profecía. Porque nuestro cerebro es así, busca evidencia que confirme lo que ya creemos. Si crees que eres aburrido, vas a interpretar cada gesto, cada silencio como confirmación y vas a ignorar toda la evidencia en contra. El trabajo interior también implica aprender a regular tus emociones. Y esto es clave. Cuando sientes ansiedad, cuando sientes ese vacío, ese dolor de la soledad, tu primer instinto es buscar algo externo que lo calme. Una llamada, un mensaje, una copa de vino, comida, cualquier cosa que te distraiga. Pero cada vez que haces eso, estás reforzando el mensaje de que tú solo no puedes con eso, de que necesitas algo o alguien externo. Aquí quiero darte algo práctico, algo que puedes empezar a usar hoy mismo. Tu sistema nervioso tiene dos ramas principales. El sistema simpático, que es el del estrés, la alerta, el peligro, y el sistema parasimpático, que es el de la calma, la digestión, la reparación. Cuando estás en modo necesidad constante, tu sistema simpático está hiperactivo. La manera más rápida y efectiva de cambiar tu estado es a través de la respiración, pero no cualquier respiración, tiene que ser una respiración consciente, profunda, especialmente alargando la exhalación. Cuando exhalas más tiempo del que inhalas, estás enviando una señal directa a tu nervio vago, que es como el freno de tu sistema nervioso, diciéndole a tu cuerpo, estás a salvo. Cuando sientas esa necesidad visceral de buscar validación externa, cuando te invada la ansiedad de la soledad, antes de coger el teléfono, antes de hacer cualquier cosa, detente. Respira profundamente por la nariz durante 4 segundos, mantén durante 4 segundos y exhala por la boca durante 8 segundos. Repite esto 10 veces. No es magia, es fisiología. Estás literalmente cambiando tu química cerebral. Estás bajando el cortisol, activando la serotonina, calmando la amígdala y desde ese estado de calma puedes tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar desde el miedo.
Uno de los problemas más grandes que veo es que muchas personas no tienen una identidad propia. Han pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban, complaciendo, adaptándose, que no saben quiénes son realmente. Y cuando te quedas solo, cuando no tienes ese espejo externo que te dice quién eres, entras en crisis. Necesitas construir tu identidad desde dentro. Y esto significa preguntarte cosas que tal vez nunca te has preguntado. ¿Qué te apasiona de verdad? No lo que crees que debería apasionarte. ¿Qué valores son innegociables para ti? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Independientemente de si alguien lo ve o lo valora. Y esto requiere tiempo y espacio. Requiere momentos de silencio, de reflexión. Requiere probar cosas nuevas, cometer errores, descubrir qué resuena contigo y qué no. No puedes hacer esto mientras estás constantemente pendiente de qué piensa el otro, de si le gustas, de si te acepta. Una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte es: si supieras que nadie va a juzgarte, que no hay consecuencias sociales, ¿qué harías diferente en tu vida? Y las respuestas a esa pregunta te van a mostrar cuánto de tu vida actual está basada en el miedo al rechazo y no en lo que realmente quieres. Aquí viene algo que es fundamental y que mucha gente no entiende. No puedes pensar tu camino hacia la confianza. No puedes razonar tu camino hacia sentirte suficiente. La autoestima, la seguridad en uno mismo, no viene de afirmaciones positivas repetidas frente al espejo, viene de la acción. Cada vez que haces algo que te da miedo y sobrevives, estás reprogramando tu cerebro. Estás creando nueva evidencia de que eres capaz, de que puedes manejar la incomodidad, de que no necesitas a nadie para salir adelante. Y esa evidencia es mucho más poderosa que cualquier mantra. Empieza pequeño. Si te da miedo comer solo en un restaurante, hazlo. Si te da miedo ir al cine solo, hazlo. Si te da miedo viajar solo, empieza con una excursión de un día a un pueblo cercano. Cada vez que haces algo solo y te das cuenta de que no pasa nada terrible, de que incluso puede ser agradable, estás ganando terreno. Y aquí hay algo importante. No se trata de convertirte en un ermitaño, de rechazar todas las relaciones, de decir que no necesitas a nadie nunca. Los humanos somos seres sociales, necesitamos conexión, pero hay una diferencia enorme entre elegir estar con alguien porque suma tu vida y aferrarte a alguien porque sin esa persona te sientes vacío. Vivimos en una época donde la comparación es constante e inevitable. Redes sociales, donde todos muestran su mejor versión, sus vidas aparentemente perfectas, sus relaciones ideales. Y tú, cuando estás atravesando un momento difícil, cuando estás solo, cuando sientes que no tienes a nadie, miras esas pantallas y piensas: todos los demás lo tienen resuelto, menos yo. Pero eso es una ilusión, es una mentira. Yo veo lo que hay detrás de esas fotos perfectas, veo las crisis de pareja, la soledad profunda disfrazada de popularidad, la ansiedad abrumadora escondida detrás de sonrisas. La realidad es que la mayoría de las personas están luchando con algo. La mayoría se sienten, en algún nivel, solos o inadecuados. La comparación es el veneno de la felicidad. Porque siempre vas a encontrar a alguien que parece tener más, ser más, estar mejor. Y si tu felicidad depende de medirte contra otros, nunca vas a estar en paz. Nunca va a ser suficiente. Tienes que aprender a correr tu propia carrera, a definir el éxito según tus propios términos, a entender que tu vida no tiene que parecerse a la de nadie más para ser valiosa. Y esto, créeme, es liberador. Cuando dejas de compararte, cuando dejas de intentar encajar en un molde que ni siquiera te queda bien, puedes finalmente respirar. Hay una paradoja hermosa en la vida. Cuando intentas mostrarte perfecto, invulnerable, como si no necesitaras nada de nadie, es cuando más solo te sientes. Porque nadie puede conectar con una fachada, nadie puede amar una máscara. La verdadera conexión humana requiere vulnerabilidad. Requiere mostrar tus miedos, tus imperfecciones, tus luchas. Y sí, eso da miedo, porque te arriesgas al rechazo, al juicio, pero también te abre a la posibilidad de conexiones reales, profundas, significativas. He visto pacientes que pasan años sintiéndose solos, incluso rodeados de gente, porque nunca se permiten ser vulnerables, nunca muestran lo que realmente sienten, lo que realmente necesitan. Siempre están en modo estoy bien, no pasa nada, puedo solo. Y eso crea una distancia insalvable entre ellos y los demás. Pero vulnerabilidad no significa dependencia. Puedes compartir tus luchas, pedir ayuda cuando la necesitas, sin hacer de otra persona tu salvavidas emocional. La diferencia está en la intención. Compartes porque quieres conexión, no porque necesitas que alguien te rescate. Tenemos que hablar del autocuidado, pero del real, no del que te venden en Instagram con baños de espuma y velas.
El autocuidado real es poner límites cuando necesitas ponerlos, aunque decepciones a alguien, es decir, no cuando quieres decir no, aunque te llamen egoísta. Es priorizar tu salud mental aunque otros no lo entiendan. El autocuidado es levantarte cada día e intentarlo de nuevo, aunque ayer fuera horrible. Es tratarte con la misma compasión que tendrías con un amigo que está sufriendo. Es permitirte descansar cuando estás agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Es reconocer que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no tienes que tenerlo todo resuelto. Y sobre todo, el autocuidado es dejar de buscar fuera lo que solo tú puedes darte. Nadie puede validar tu existencia por ti. Nadie puede hacerte sentir suficiente si tú no te sientes suficiente. Esa es una responsabilidad que solo tú puedes asumir. Esto significa hablarte de manera diferente, prestar atención a ese diálogo interno que tienes todo el día. Si te hablaras a ti mismo como le hablas a tu peor enemigo, ¿cómo te sentirías? Muchas personas se dan cuenta de que son increíblemente crueles consigo mismas, de una manera que nunca serían con nadie más. Cuando estás muy centrado en la necesidad de alguien al lado, en el vacío de la soledad, pierdes de vista algo fundamental, tu propósito. Y no estoy hablando necesariamente de un propósito grandioso, de cambiar el mundo. Hablo de algo que le dé significado a tus días, algo que te haga levantarte con ganas, algo que sea tuyo. Puede ser tu trabajo, si es algo que te apasiona. Puede ser un proyecto creativo, puede ser ayudar a otros, contribuir a tu comunidad, puede ser aprender algo nuevo, dominar una habilidad. Lo importante es que sea algo que venga de ti, no algo que hagas para impresionar o para que alguien te valore. Cuando tienes un propósito, cuando estás conectado con algo más grande que tu propio ombligo, la soledad duele menos. No porque no importe, sino porque no es lo único que te define, no es el centro de tu existencia. Tienes algo que te llena, que te da identidad, que te recuerda que tu vida tiene valor independientemente de si hay alguien compartiendo tu cama. He visto transformaciones increíbles en personas que después de una ruptura devastadora, en lugar de buscar desesperadamente otra relación, se volcaron en algo que les importaba. Se apuntaron a voluntariados, retomaron estudios que habían abandonado, empezaron proyectos que siempre habían pospuesto. Y en ese proceso no solo sanaron, sino que se encontraron a sí mismos de una manera que nunca habían experimentado. Voy a darte algo muy práctico que funciona maravillosamente bien. Crea rituales para ti mismo, cosas pequeñas que haces solo para ti, que te dan placer, que te conectan con el momento presente. Puede ser tomar café por la mañana en tu taza favorita, sin prisas, saboreando cada sorbo. Puede ser leer media hora antes de dormir. Puede ser caminar por un parque específico cada fin de semana. Estos rituales hacen dos cosas importantes. Primero, te anclan, te dan estructura, algo predecible en medio del caos emocional. Segundo, y esto es crucial, te enseñan a darte a ti mismo lo que antes esperabas de otros. Te enseñan que tú puedes crear momentos de alegría, de paz, de conexión, sin necesitar a nadie más. Y cuando empiezas a hacer esto consistentemente, algo mágico pasa. Empiezas a disfrutar de tu propia compañía. Empiezas a apreciar el silencio, la soledad, como algo nutritivo en lugar de algo aterrador. Y desde ese lugar, desde esa plenitud interna, atraes relaciones muy diferentes. Porque ya no estás buscando a alguien que te complete, estás buscando a alguien con quien compartir tu plenitud. Hay algo de lo que tenemos que hablar y que es fundamental para salir adelante: el perdón. Y antes de que pienses que te voy a decir que perdones a quien te hizo daño, déjame aclarar algo. El perdón más importante, el que más te va a liberar, es el perdón a ti mismo. ¿Cuántas veces te has castigado por haber elegido mal, por haber confiado en quien no debías, por haber aguantado más de lo que tendrías que haber aguantado? ¿Cuántas veces te has dicho: ¿cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo no vi las señales? ¿Por qué permití que me trataran así? Y ese autoflagelo constante, ese rencor hacia ti mismo, te mantiene atrapado en el pasado. Necesitas entender que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento, con el nivel de consciencia que tenías, con las creencias que tenías. Eso no significa justificar todo, pero sí significa soltar el juicio cruel hacia ti mismo. Significa reconocer tu humanidad, tu imperfección, tu derecho a equivocarte y a aprender. Y también está el perdón a otros, pero no porque se lo merezcan, sino porque el rencor te envenena. El rencor es como tomar veneno esperando que el otro se muera. No funciona así. El otro probablemente ni se acuerda o está tan atrapado en sus propios problemas que ni le afecta. Mientras tanto, tú estás consumiéndote por dentro, dándole poder sobre tu vida a alguien que ya no está. Perdonar no significa reconciliarse, no significa volver o confiar de nuevo. Significa
soltar la carga emocional, dejar de revivir la herida una y otra vez en tu mente. Significa recuperar tu energía, tu paz mental, para poder invertirla en tu presente y tu futuro. Y ahora, como te prometí al principio, voy a compartir contigo algo que es verdaderamente transformador. Es una herramienta que combina neurociencia con práctica clínica y la he visto funcionar incluso en los casos más difíciles. Se llama la técnica del observador compasivo y funciona así. Cuando te sientas abrumado por la soledad, por esa necesidad visceral de contacto, en lugar de intentar reprimir la emoción o de actuar impulsivamente, vas a hacer algo diferente. Vas a tomar distancia mental de esa emoción. Imagínate que hay una parte de ti que puede observar lo que estás sintiendo sin ser arrastrada por ello, como si estuvieras viendo una película de tu propia experiencia. Y desde esa posición de observador vas a nominar lo que sientes. Estoy sintiendo soledad, estoy sintiendo miedo al abandono, estoy sintiendo necesidad de validación. El simple acto de nominar la emoción activa la corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, y disminuye la activación de la amígdala. Estás literalmente apagando la alarma de emergencia. Y luego, desde esa posición de observador, vas a hablarte con compasión, no con lástima, con compasión. Vas a decirte, sé que esto es difícil, sé que duele, y está bien sentir lo que sientes. Y aquí viene la parte crucial. Vas a recordarte una verdad fundamental. Esta emoción es temporal. Todas las emociones son temporales. Esto que sientes ahora, por intenso que sea, va a pasar. Y mientras tanto, estás a salvo. En este momento, aquí y ahora, estás a salvo. No estás en peligro real. Practica esto cada vez que aparezca la necesidad, cada vez que sientas el impulso de buscar validación externa. Con el tiempo, vas a crear un nuevo circuito neuronal. Vas a entrenar a tu cerebro a que entienda que estar solo no es una emergencia. Y cuando tu cerebro entiende eso, todo cambia. La reconstrucción, salir adelante sin nadie al lado, no es fácil, no voy a mentirte. Hay días que vas a sentir que retrocedes, que no avanzas, que nunca vas a estar bien, pero esos días son parte del proceso. La sanación no es lineal, no es una línea recta hacia arriba, es un zigzag, con avances y retrocesos, con días buenos y días horribles. Y en los días horribles, cuando sientas que todo lo que has trabajado se desmorona, necesitas recordar algo fundamental. Un mal día no borra todo el progreso. Una recaída no significa que hayas fracasado. He visto personas que después de meses de trabajo, de sentirse cada vez mejor, tienen un día terrible y se dicen, ves, nunca voy a cambiar, siempre voy a ser así. Y eso no es verdad. Es tu cerebro en modo catastrófico, interpretando un momento difícil como una sentencia permanente. No lo es. La reconstrucción de ti mismo es como construir un músculo. Necesitas ejercitarlo constantemente, necesitas repetición, necesitas consistencia. Y al principio duele, al principio es incómodo, pero con el tiempo se vuelve más fácil. Lo que antes te destrozaba durante semanas, ahora te afecta durante días. Lo que antes duraba días, ahora dura horas. Estás sanando, incluso cuando no lo sientes. Y en este proceso de reconstrucción vas a descubrir cosas sobre ti que no sabías. Vas a descubrir fortalezas que no creías tener. Vas a sorprenderte a ti mismo manejando situaciones que antes te hubieran paralizado. Y cada pequeña victoria, cada momento en que eliges tu bienestar sobre la necesidad de aprobación, está construyendo una versión más sólida de ti. Sé que hay un miedo que te ronda, que probablemente no te atreves ni a verbalizar completamente. El miedo de que si dejas de necesitar a alguien, si te vuelves demasiado independiente, si aprendes a estar bien solo, entonces vas a quedarte solo para siempre. Como si la capacidad de estar bien sin nadie te condenara a la soledad eterna. Y este miedo tiene sentido. Vivimos en una cultura que nos dice que necesitar es romántico, que la dependencia es amor verdadero. Pero déjame decirte algo basado en años de experiencia. Las personas más atractivas, las que generan conexiones más profundas y sanas, son precisamente las que no necesitan. Son las que están completas en sí mismas y eligen compartir su vida. Piénsalo. ¿Quieres estar con alguien que se aferra a ti desde la desesperación? ¿Que te necesita para sobrevivir emocionalmente? ¿Que sin ti se desmorona? ¿O prefieres estar con alguien que te elige cada día? Que está contigo porque suma su vida y tú sumas a la suya, pero que si mañana no estuvieras, aunque dolería, seguiría adelante porque tiene los recursos internos para hacerlo. La independencia emocional no te aleja del amor. Te acerca al amor real, al amor sano, al amor que no asfixia ni controla ni necesita constantemente pruebas y confirmaciones. Te acerca a relaciones donde hay libertad, donde hay confianza, donde no estás constantemente en alerta de que la otra persona se vaya. Y si en este proceso de sanar, de aprender a estar bien solo, algunas personas se alejan de tu vida, déjalas ir.
porque probablemente eran personas que se beneficiaban de tu necesidad, de tu dependencia. Y las relaciones construidas sobre la necesidad no son relaciones que quieras mantener. Ahora viene algo que puede sonar duro, pero es liberador cuando realmente lo entiendes. Nadie es responsable de tu felicidad. No tu pareja, no tus padres, no tus amigos, solo tú. Y esto no es egoísmo, es salud mental. Cuando esperas que otros te hagan feliz, les das un poder tremendo sobre tu vida. Tu estado emocional depende de lo que hagan o dejen de hacer, de lo que digan o dejen de decir. Vives en una montaña rusa emocional donde no tienes control. Y eso, a largo plazo, es insostenible. Asumir la responsabilidad de tu propia felicidad significa entender que tú tienes el poder de crear una buena vida para ti. No perfecta, porque la perfección no existe, pero buena significa dejar de esperar que alguien llegue a salvarte y empezar a salvarte a ti mismo. Significa convertirte en tu propio héroe. Y cuando haces esto, algo increíble sucede. Dejas de culpar, dejas de victimizarte, dejas de esperar y empiezas a actuar. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que realmente quieres, no en el miedo al rechazo o a la soledad. Empiezas a construir conscientemente la vida que deseas en lugar de reaccionar constantemente a lo que la vida te trae. Esto no significa que no puedas pedir ayuda, que no puedas apoyarte en otros, que tengas que ser una isla. Los humanos necesitamos apoyo, necesitamos comunidad. Pero hay una diferencia entre apoyarte en alguien temporalmente y hacer de alguien tu muleta permanente. Hay una diferencia entre compartir tu carga y transferir completamente tu responsabilidad emocional a otro. Quiero que sepas reconocer cuando estás progresando, porque a veces el cambio es tan gradual que no lo notas. Estás sanando cuando puedes pasar un fin de semana solo sin sentir ese vacío insoportable. Cuando puedes ver a una pareja feliz sin que te duela o te llene de envidia. Cuando alguien no te responde un mensaje y tu primer pensamiento no es que te odian o te están rechazando. Estás sanando cuando empiezas a elegir estar solo en lugar de estar con alguien que no te conviene. Cuando poner límites ya no te genera tanta culpa. Cuando puedes decir no sin sentir que tienes que justificarte durante media hora. Cuando empiezas a disfrutar de cosas pequeñas, de momentos simples, sin necesitar compartirlos con alguien para que sean válidos. Estás sanando cuando puedes hablar de tu pasado sin que se te rompa la voz, cuando puedes reconocer tus errores sin machacarte, cuando puedes perdonarte por no haber sido perfecto, cuando dejas de revisar compulsivamente el teléfono esperando un mensaje de alguien específico, cuando tu felicidad ya no depende de variables que no controlas, y estás sanando cuando empiezas a traer personas diferentes a tu vida, porque has cambiado tu vibración, tu energía. Ya no estás emanando desesperación y necesidad, estás emanando plenitud. Y eso atrae a personas sanas, completas, que también han hecho su trabajo interior. Algo que tienes que hacer conscientemente es cambiar la historia que te cuentas sobre ti mismo. Porque todos tenemos una narrativa interna, una historia sobre quiénes somos, y esa historia determina cómo vivimos. Si tu historia es soy alguien que siempre termina solo, que nunca es suficiente, que todos dejan, entonces vas a vivir desde ese lugar. Vas a interpretar cada evento a través de ese filtro y sin darte cuenta vas a comportarte de maneras que confirman esa historia. Es una profecía autocumplida, pero puedes cambiar la narrativa. Puedes decidir conscientemente contarte una historia diferente, no una historia falsa, no negación de lo que has vivido, sino una reinterpretación más empoderadora. Tal vez tu nueva historia es soy alguien que ha atravesado situaciones difíciles y ha aprendido de ellas. Soy alguien en proceso de sanación. Soy alguien que está aprendiendo a amarse y valorarse. Esta nueva narrativa no niega el dolor, no minimiza las dificultades, pero te da un rol diferente. Ya no eres la víctima permanente de las circunstancias. Eres el protagonista de tu propia historia de superación. Y desde ese lugar tomas decisiones diferentes. Cada vez que te sorprendas cayendo en la vieja narrativa, en el victimismo, en el pobrecito de mí, detente, respira y conscientemente reformula. Sí, esto es difícil y estoy eligiendo salir adelante. Sí, me han hecho daño y estoy aprendiendo a sanar. Sí, estoy solo ahora y estoy usando este tiempo para conocerme y fortalecerme. Aunque este mensaje es sobre aprender a estar solo, sobre no necesitar a alguien específico para estar bien, necesito aclarar algo importante. Los humanos somos seres tribales, necesitamos pertenecer, necesitamos conexión. Lo que no necesitas es dependencia tóxica de una persona específica. Construir una red de apoyo sana es fundamental. Amistades reales, no superficiales. Conexiones donde puedas ser vulnerable, donde puedas pedir ayuda cuando la necesitas, donde
sepas que hay alguien que te escucha, pero una red, no una sola persona, que lo es todo para ti. Y esta red no tiene que ser enorme. No necesitas 100 amigos. Necesitas 2 o 3 conexiones genuinas. Personas con las que puedas hablar sin filtros, que te digan la verdad aunque duela, que celebren tus logros sin envidia, que estén ahí en los momentos difíciles sin condiciones. Y para construir este tipo de conexiones, tienes que dar lo que quieres recibir. Tienes que ser tú también ese tipo de amigo. Tienes que estar dispuesto a escuchar, apoyar, aparecer. Las amistades profundas no se construyen de la noche a la mañana. Requieren tiempo, requieren vulnerabilidad, requieren esfuerzo consistente. También está la comunidad en un sentido más amplio. Puede ser un grupo de voluntariado, una clase que tomas regularmente, un club de lectura, un grupo de deporte, espacios donde compartes intereses con otros, donde te sientes parte de algo más grande. Esta sensación de pertenencia es nutritiva para el alma. Hay una práctica que tiene un impacto profundo en tu bienestar emocional y que la mayoría de las personas subestima: el agradecimiento. Y no estoy hablando de un agradecimiento superficial, de decir gracias por las cosas obvias. Hablo de un agradecimiento profundo, de entrenar tu cerebro para ver lo que sí tienes en lugar de obsesionarte con lo que te falta. Cuando estás en modo carencia, cuando estás enfocado en la ausencia de alguien, es imposible sentirte bien. Tu cerebro está constantemente buscando lo que falta, confirmando tu narrativa de insuficiencia, pero cuando empiezas a practicar el agradecimiento activamente, cambias el foco de tu atención. No se trata de negar que hay cosas difíciles, que hay dolor, que hay soledad. Se trata de equilibrar tu perspectiva. Cada noche, antes de dormir, piensa en 3 cosas por las que estás agradecido ese día y que sean específicas, no generalidades. No gracias por mi salud, sino gracias porque hoy pude caminar 30 minutos y sentí el sol en la cara. No gracias por mi familia, sino gracias porque hoy mi hermana me mandó un mensaje que me hizo reír. Este ejercicio tan simple, hecho consistentemente, recablea tu cerebro. Empiezas a notar más las cosas buenas durante el día porque sabes que por la noche vas a tener que recordar 3. Estás entrenando a tu cerebro a buscar lo positivo en lugar de lo negativo. Y con el tiempo tu estado de ánimo general cambia. Y aquí hay algo interesante. Cuando estás en un estado de agradecimiento, es neurobiológicamente imposible estar en un estado de ansiedad o miedo al mismo tiempo. No pueden coexistir. Entonces el agradecimiento se convierte en una herramienta práctica para regular tu estado emocional. Vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos todo rápido. Queremos sanar rápido, cambiar rápido, tener resultados rápido. Pero el cambio real, el cambio profundo, lleva tiempo. Y necesitas ser paciente contigo mismo en este proceso. Vas a tener días donde sientes que has retrocedido años. Vas a tener momentos donde la necesidad de alguien al lado va a ser tan intensa que vas a querer tirar todo por la borda y llamar a esa persona que sabes que no te conviene. Y está bien, es parte del proceso. Lo importante es que no te quedes ahí, que no hagas de un momento difícil una decisión permanente. La transformación personal es como plantar un árbol. No puedes plantarlo hoy y esperar que mañana dé frutos. Tienes que regarlo todos los días, aunque no veas cambios. Tienes que tener fe en el proceso. Y un día, cuando menos lo esperes, vas a notar que hay brotes, que hay crecimiento, que algo está cambiando. Sea amable contigo mismo en los días difíciles. Háblate como le hablarías a un niño pequeño que está aprendiendo algo nuevo y se cae constantemente. No lo regañarías, no le dirías que es un inútil. Le dirías: está bien, levántate, lo estás haciendo muy bien. Cada intento cuenta. Necesitas hablarte así a ti mismo. Y entiende que no hay una línea de meta definitiva. No hay un punto donde dices: ya está, ya estoy completamente sanado, ya nunca más voy a sentir miedo o soledad. La vida es un proceso constante de crecimiento, de aprendizaje, de ajustes. Siempre habrá nuevos desafíos, nuevas capas para trabajar. Y eso no es malo, es lo que significa estar vivo. Cuando finalmente llegas a un punto donde estás bien solo, donde no necesitas a nadie para sentirte completo, experimentas una libertad que es difícil de describir. Es como si te quitaras un peso enorme que habías estado cargando durante años sin darte cuenta. Ya no estás constantemente negociando tu autenticidad por aceptación. Ya no estás silenciando tu voz para no molestar. Ya no estás traicionando tus propios valores para encajar. Puedes simplemente ser tú, con todas tus imperfecciones, con todas tus rarezas, con todo lo que te hace único, y si a alguien no le gusta, está bien, ya no es una sentencia de muerte, es simplemente una incompatibilidad. Esta libertad te permite tomar riesgos que antes no tomarías, perseguir sueños que antes te parecían imposibles,
Decir cosas que antes te callabas, poner límites que antes no ponías. Porque ya no estás operando desde el miedo al abandono. Estás operando desde un lugar de confianza en ti mismo. Y paradójicamente, cuando alcanzas esta independencia emocional es cuando atraes las mejores relaciones. Porque ya no estás buscando desde la necesidad, estás eligiendo desde la libertad. Y las personas que se sienten atraídas hacia ti ahora son personas que también han hecho su trabajo, que también están completas, que pueden encontrarse contigo en un lugar de igualdad y respeto mutuo. Quiero que pienses en algo que va más allá de ti. Cuando aprendes a salir adelante solo, cuando rompes el patrón de dependencia emocional, cuando te sanas, no solo te estás ayudando a ti mismo, estás rompiendo un ciclo que probablemente viene de generaciones atrás. Estás cambiando el legado que vas a dejar. Si tienes hijos o planeas tenerlos, les estás enseñando con tu ejemplo que pueden ser fuertes, que pueden manejar la adversidad, que su valor no depende de la aprobación externa. Les estás dando el regalo más grande, la capacidad de amarse a sí mismos. Y créeme, eso va a impactar su vida entera. Si no tienes hijos, estás impactando a las personas alrededor tuyo. Tus amigos te ven transformarte y eso los inspira. Tus compañeros de trabajo notan tu fortaleza y eso les da esperanza. Estás siendo un faro para otros que están en la oscuridad. Y estás contribuyendo a crear un mundo donde las relaciones son más sanas, donde el amor no está confundido con posesión, donde la independencia no está peleada con la intimidad. Estás siendo parte de un cambio cultural que es desesperadamente necesario. Cada vez que eliges tu bienestar sobre la necesidad de aprobación, cada vez que pones un límite sano, cada vez que te tratas con compasión, estás enviando ondas que impactan más allá de lo que puedes ver. ¿Estás siendo parte de la solución? Hemos llegado al final de este recorrido juntos y quiero dejarte con algo. Una invitación. La invitación a elegirte a ti mismo hoy y cada día. A comprometerte con tu propia sanación, aunque sea incómodo, aunque duela, aunque tome más tiempo del que quisieras. Salir adelante sin nadie al lado no significa rechazar el amor, rechazar la compañía, convertirte en un ermitaño. Significa construir una base tan sólida dentro de ti que nada externo pueda derribarte. Significa ser tu propio hogar, tu propio refugio, tu propia fuente de amor y validación. Y desde ese lugar de plenitud permitir que otros se acerquen no porque los necesites, sino porque los eliges. El camino no es fácil. Va a haber días donde vas a querer rendirte. Va a haber momentos donde vas a sentir que es demasiado, que no puedes, pero sí puedes. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Eres mucho más capaz de lo que te han hecho creer. Y mereces una vida donde no estés constantemente en modo supervivencia, donde puedas respirar, donde puedas ser tú sin miedo. Y quiero que sepas algo más. El hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas dedicado este tiempo a escuchar, a reflexionar, ya dice mucho de ti. Ya demuestra que hay una parte tuya que quiere sanar, que está lista para el cambio. Honra esa parte. Escúchala. Síguele. Ahora, si este contenido ha resonado contigo, si has sentido que algo de lo que he compartido toca tu historia, tu dolor, tu esperanza, necesito que hagas algo por mí y por todas las personas que están sufriendo en silencio. Suscríbete a este canal. No por mí, sino porque al hacerlo estás diciéndote a ti mismo: me comprometo con mi sanación, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo. Dale me gusta a este vídeo porque el algoritmo necesita saber que este tipo de contenido es importante, que hay personas que necesitan escuchar estos mensajes. Y cada me gusta hace que este vídeo llegue a alguien más que hoy está sintiendo que no puede, que está solo, que no tiene a nadie. Pero sobre todo, déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. Cuéntame qué parte de este mensaje te llegó más. Cuéntame en qué punto de tu proceso estás. No tienes que contar detalles íntimos si no quieres. Pero dime algo, porque cuando dejas un comentario, estás conectando con una comunidad de personas que están en el mismo camino. Está recordándote que no estás solo, que somos muchos intentando sanar, intentando ser mejores, intentando construir vidas más conscientes y más sanas. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que está luchando con la soledad, con la dependencia emocional, con esa sensación de no ser suficiente, comparte este vídeo con esa persona. A veces, un mensaje en el momento correcto puede cambiar una vida. Puede ser el empujón que alguien necesita para empezar su propio proceso de sanación. Recuerda, no necesitas a nadie para salvarte. Ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas. Solo tienes que aprender a acceder a ello, a confiar en ello, a honrarlo. Y ese proceso, ese viaje de regreso a ti mismo, es el viaje más importante que vas a hacer en tu vida. Porque al final del día, la relación más importante que vas a tener es la relación contigo mismo. Todas las demás son secundarias. Gracias por estar aquí. Gracias por confiar en este espacio.
Gracias por comprometerte con tu sanación. Y recuerda, estás más cerca de lo que crees. Cada paso cuenta, cada elección consciente importa. Cada momento de valentía suma. Sigue adelante.